Buenas tardes, de vuelta mi nombre es Alcides Leguizamón. Estoy grabando este video aquí desde las estaciones de la Hermandad de Cristo, de la Iglesia de la Hermandad de Cristo, del Raíces Esenias. Y estábamos continuando entonces con los videos que hemos grabado del libro de recuerdo de Hachi. Hubo problemas técnicos aquí que no salió el video de la última semana, entonces estoy dispuesto a repasar todos los puntos que leemos en el comienzo de este libro. Se llama el libro de recuerdo de Hachi. Parte 1 y parte 2, todos los incidentes que cuenta Hachi, que fue uno de los de la simiente de Adán, o sea, un descendiente de Adán, tal como fue Abel, Caín, Sem y demás. También fue Hachi, no muy mencionado en las escrituras, pero está en la escritura el nombre de Hachi. Es un sumo sacerdote al mismo tiempo de la persona que escribió este libro. Es también un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y vamos a ver más en este momento. Hemos dejado la última vez donde hemos abarcado este libro, el libro de recuerdo de Hachi. Recordemos la escritura acerca de estas historias. Está en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 16. Se hace mención de que va a haber reflexiones que salen de un libro que se llama el libro de la memoria, o los libros de la memoria, o de recuerdo en este caso. Esa es la traducción que elegimos en español. Hay algunas traducciones en español que hablan de el libro de memoria, o libro de memoria, o libro de recuerdos, también en ediciones que son un poco más modernas, pero hemos elegido ese nombre recuerdo. Si usted se siente más quizás cómodo con el libro de la memoria, pues también es un título correcto también, el libro de la memoria. Pero entonces estamos en página 46 la última vez, y vamos a retomar exactamente lo que ya hemos grabado pero no salió al aire. De vuelta, el libro recuerdo de Hachi. Comenzando de vuelta en la página 46, vamos a ver que eso está hablando de la guerra por los nefilines, las guerras que se iniciaron. Vamos a ver más tarde que hay 4 guerras en los cielos, de las cuales se hace epicentro también la tierra. O sea, las consecuencias obviamente cubren toda la arena de estos de Kadoshi, o los que comúnmente se llaman en inglés los Watchers. Vendría a ser como los vigilantes, los ángeles vigilantes que Dios puso para cuidar ciertos aspectos de la creación en todo el universo. Y después de un tiempo, una tercera parte de ellos, encabezados por Semyasa, ese es el nombre del principal guerrillero, podemos llamarlo guerrillero o rebelde, ángel rebelde, se rebeló, llevando así con él juntamente una tercera parte de estos vigilantes o watchers, como se los llama también, y que se rebelaron contra el reino de Dios. Entonces, en versículo, aquí creo que estamos en el versículo 45, aquí: toda la tierra se llenó de estragos. Este es el tiempo de que vamos a hablar como los días de Noé. Exactamente, estamos hablando de esto. Esto es común en esos tiempos, y es común hoy en día. Va a ser mucho más común, como dijo Yahushua o Matzadelam, va a ser tan común como los días de Noé, y esto es lo que está sucediendo. Toda la tierra se llenó de estragos, y un pueblo de gente odiaría a otro, o sea, puede ser una nación a otra. Habría guerras regionales y intercontinentales, y elegirían de entre ellos un hechicero más malvado y poderoso, y eso es como avanzan en sus caminos de iniquidad, y se unirían para concebir un hijo por el uso del elemento de la maldad. Este elemento de la maldad, vamos a ver, son secretos que Semías entonces dio a Melec y a diferentes sucesores de Caín, creado con el nombre Kena. Y después eligió esa visión del mal que Semillasa le dio,
esa visión que no fue la de su creación, sino fue la de Sem y Yafet, una visión mentirosa, y cambió su nombre entonces a Caín. Y se unirían para concebir un hijo por el uso del elemento de la maldad, que tendría poderes para destruir lo que sustentaba o protegieron a sus vecinos. Y de esta manera la visión maligna de sus Nefilim sería como un arma contra sus compañeros. Entonces sus enemigos a su vez se esforzarían para concebir un hijo más poderoso que ellos. Y así era como se volvía, cada uno se volvía contra su prójimo. O sea, esta guerra individual entre vecinos y entre gente del mismo pueblo. Y toda la tierra se llenó de violencia. Si los cazadores pelearon contra los pescadores, por ejemplo, los Nefilim que engendraron maldeciría y mataría y devoraría a los peces con hechicería y brujería, o sea, no necesariamente con las manos, aunque algunos obviamente lo hicieron y fabricaron armas para destruir unos a los otros, sino también utilizaron la hechicería y la brujería, tanto que los pescadores perecerían por falta de pescado para comer, y los cazadores ganarían poder sobre ellos. Y los hijos de los vigilantes comenzaron a pecar contra los animales. O sea, estamos hablando aquí, a veces uno pierde el contacto de que está hablando con los vigilantes, porque dependiendo del país, el país del que vengamos, vigilante puede ser hasta un policía. Por ejemplo, en Argentina o en Sudamérica, un vigilante se le llama, es un término slang o es un término de la calle para hablar de un policía, como aquí en Estados Unidos se llaman a un cop, es lo mismo para un vigilante. Y entonces toda la tierra se llenó de violencia. Los hijos de los vigilantes comenzaron a pecar contra los animales y pájaros y los peces del mar. O sea, los hijos de estos ángeles caídos empezaron a pecar de esa forma. Y sucedió, versículo 46, que en el espacio de solamente 10 generaciones, los pueblos de la tierra maduraron en iniquidad por mano de los de Kadoshi, porque como los de Kadoshi salieron en su maldad, lo hicieron sin encontrar resistencia y prosperaron y practicaron a su voluntad. Porque el bondadoso corazón de Dios en su pureza y no tuvo en cuenta el mal. No se acordó nada más que su gran deleite en su amor por su creación y en sus visiones de la grandeza de su amor por ellos. Verás que qué grandes y santos hombres y sus costillas se pusieron al lado de Dios. Y puso su mano contra los de Kadoshi y Sem y Yafet, y Enoch caminó con Dios y fue poderoso, sentar las bases de la obediencia a la voluntad del Mesías. Y Noé entonces rogó a Dios por todas las familias de la tierra, y de esta manera produjo el diluvio y capacitó al gran santo para someter a los caídos de su primer estado y sepultarlos en la tierra fuera de su vista. O sea, esos ángeles que se rebelaron contra Dios, entonces ahora estaban, entonces sí, como sepultados en ese diluvio. Vayamos aquí al final de ese capítulo, al final de esa sección. Vemos ahí que dice: y así cuando estaban atados y tambaleándose por el golpe de la inundación o de este diluvio, el gran hombre Sem, uno de los grandes hombres descendientes de Adán, Sem es una de las familias, de los clanes, que llegó a ser tan grande que vamos a ver quién llegó a ser, cómo se lo conoce. Estableció el pacto con todos los Irkedoshi, estos son los ángeles que sí se sometían al reino de Dios y al gobierno de Dios, y que estaban administrando diferentes áreas en la tierra, en la creación, posiblemente en otros planetas, que se llamaba Shabua. Okay? Entonces este pacto que se llama Shabua y que es el que nosotros conservamos y guardamos, fue entonces pactado entre los Ekedoshi y Sem, y aquellos que Sem era él, porque sabemos que Sem era uno de los sacerdotes, sumos sacerdotes del orden de Melquisedec.
y así incorporó a todos los santos del cielo, que habitaban entre los hombres sobre la tierra, una resistencia al mal y la corrupción. Eso es lo que formaron con este pacto. Y así vemos que fue por la mano de la Santa Orden del sacerdocio. Eso fue a la manera de Melquisedec, que la intervención de los justos empezó a tomar la guerra contra los de Kadoshi, y el hermano de Jared era tal. Ahora bien, después de contemplar todas estas cosas ante el Urim, quedé asombrado y caminé con asombro por el espacio de 232 días, antes de acercarme a usar el Urim y el Tumim nuevamente, porque estaba muy deseoso de entender todas estas cosas que el Señor trajo para preparar mi alma para esta obra. Eso es lo que dice aquí Ben Elin, que es el que escribió este libro. Recordamos, sumo sacerdote, estos de los tiempos contemporáneos del día de hoy. El primer libro de Achi es capítulo 1. Un relato del hermano de Jared que se llama Achi y su salida de la gran torre de Babel, y viaja al país que está más al este de la tierra de su nacimiento, y el relato de su visión delante del altar en el monte. Estas son las generaciones de los valientes hombres antes que pelearon del lado del Señor y del lado del Erkedoshi o los Erkedoshi en la guerra del cielo. Y estamos hablando de vuelta de la primera guerra que se entabló en el cielo. Y ahora vamos a ver la genealogía. Adán fue el padre de Set, quien fue el padre de Enos, quien fue el padre de Canaán, quien fue el padre de Mahal, quien fue el padre de Jared o Jared, quien fue el padre de Enoch o Enoch, quien fue el padre de Metusalem, quien fue el padre de Lamec, quien fue el padre de Noé, quien fue el padre de Sem, quien fue el padre de Lut, quien fue el padre de Achi. O sea, aquí está entonces en las generaciones de Adán, Achi, quien era el hermano de Jared o Jared, y Jared fue el segundo hijo de Lut. Y el nombre Achi, por interpretación, significa el hermano, porque era hermano de todos los vivientes, y vivió con los Erkedoshi como lo hizo Enoch, el séptimo desde Adán, y la mayor parte del tiempo ningún hombre sabía dónde estaba, porque todas sus acciones fueron con los Erkedoshi en el momento de la gran torre. Entonces él siempre estaba en concilio, en reunión con los Erkedoshi, eso es con los vigilantes o con los watchers, que sí estaban del lado de Dios y de su reino, gobernando, administrando diferentes porciones del gobierno de Dios sobre la tierra. En el momento de la gran torre caminó con el Señor y fue su compañero, pero los malvados los llamaron hombre salvaje, the wild man, hombre salvaje, y temieron mucho a Achi. No lo podían entonces comprender porque no lo podían incorporar en el entendimiento o en la forma de pensar que tenían. Tan poderosa fue su palabra que el Erkedoshi o los Erkedoshi le obedecieron y los elementos respondieron a su justicia. Su palabra fue fuerte y sus oraciones muy buscadas por los justos de su conocido. Pero los malvados se mantendrían alejados y enviarían a Jared o a Jared a buscarlo, y el Señor tuvo respeto entonces por Achi, porque era un hombre grande y poderoso. O sea, era grande y poderoso esto en el caminar con Dios, en la relación constante, directa, en el hablar con Dios, en caminar con Él cada día. Pero apacible de espíritu y dotado de una manera suave y amable. Y sucedió que en los días de Noé, que la guerra entre los vigilantes y los malvados se libró, creció y se hizo fuerte, siendo conocida como la guerra en el cielo. Entonces esta guerra llegó a ser como una guerra mundial, lo que llamamos, hay dos hasta ahora técnicamente, primera y segunda, y esto es como la versión que ellos tenían de una guerra mundial, pero era casi como decir una guerra universal, porque las regiones celestes también se llenaron de esta guerra. Y Noé era albino y la gente lo evitaba y lo temía. Otro de los profetizados individuos que Dios iba a mandar. Ahora, él es la primera persona de este tipo en vivir en la tierra, dice aquí Ben Elim, tal como lo vio a través del Urim y el Tumim. Recordemos, este proceso es a través del Urim y el Tumim, que ciertos individuos, y vamos a ver que en las escrituras
Hay escrituras que mencionan el uso del Urim y el Tumim cuando Israel era una nación, era un grupo, entonces Dios le dio a los sacerdotes el Urim y el Tumim para responder a ciertas preguntas que tenían para tener la revelación de Dios. Es exactamente lo que sucede aquí con Ben Elim. Es la primera persona de este tipo en vivir en la tierra, entonces Noé como un albino. A medida que los pecados del pueblo se volvían más y más perversos ante el Señor, y a medida que la guerra se hizo más y más intensa, Noé se retiró a morar en una cadena montañosa al sur de un gran valle, y este valle fue un viaje de muchos días a través, y ningún hombre sabía la extensión de la longitud de ella. Y sucedió que Noé habitó entre los Erkedoshi, entre los vigilantes, los ángeles vigilantes que regían entonces sobre el reino de Dios, y Jafetiel lo amaba. Jafetiel es otro de los ángeles vigilantes o watchers que estaba también del lado del reino de Dios, y Shemael, que también rigen los animales, le obedeció. Y Caial amaba, otro ángel, el sonido de su voz, y Abariel visitó su morada y se cernía sobre él. Pero Noé se entristeció, y sus gritos se escucharon día y noche por muchos años antes del diluvio. Y sucedió que Sem nació en medio de este duelo, el duelo más terrible de su padre en ese caso. Ahora, Sem era un hombre afable y gentil en sus caminos, era muy afable, muy, digamos, dado a tener una buena atención hacia otra gente cuando encontraba nueva gente, y gentil en su camino. Y el dolor de su padre tuvo un efecto profundo en él. Y Sem vio las guerras de los impíos y los pecados de los Sekadoshi durante muchos años, y él clamó al Señor, pero no encontró alivio, dice aquí lo que vio Ben. Y sucedió en estos días que Noé comenzó a ser viejo, y no viejo hasta la muerte, comenzó a envejecer en su proceso como todos, pero viejo en cuanto a la fuerza de su cuerpo. Y su hijo velaba por su cuidado y lo asistió en todas sus obras. Una tarde Sem fue a buscar a su padre y lo encontró tirado en agonía sobre una ladera con vistas al gran valle de abajo, y corrió al lado de su padre para consolarlo. Y Noé estaba de luto por la terrible escena en el valle de abajo, donde el humo de la quema se elevaba y se escuchaban los gritos de la gente. Y Sem dijo: Padre, padre. Y Noé dijo: aquí estoy, mi hijo. Y Sem dijo: Padre, ven a casa y descansa un rato. Entonces Noé se sentó, y apoyado en un árbol y apuntando al valle de abajo, expuso a su hijo todas las obras de los hijos de los vigilantes, o sea, de los llamados Nefilim. Esos los hijos prácticamente de los ángeles caídos, o de los ángeles que se rebelaron contra el gobierno de Dios. Y mientras pasaban por la tierra en sus persecuciones malvadas y violentas, estos hijos de los Serketoshi son llamados entonces lo que dije Nefilim. Ahora hay una nota al pie de la página Nefilim, podemos ver los escritos de Milik. Es una quotation, una citación de ese libro, página 240, y también del libro de Charles Worth, una citación de volumen 2, página 70, si tienen acceso a esas publicaciones, a esos libros. Y Noé se desplegó ante los ojos de su hijo, y todas las intenciones de Dios en la creación y en todos sus propósitos justos y santos para todas las huestes del cielo, que fueron transmitidos desde los días de Enoch o Enoch en las tabletas celestiales, y abrió ante sus ojos los sufrimientos y dolores del Mesías. Ahora sucedió, de acuerdo al versículo 11, que Sem, entonces el otro hijo de Adán y Eva, o Yatzaka Ankaba, cuáles eran los nombres originales que Dios les puso, estaba enojado con los Ekadoshi por el sufrimiento, obviamente, de su padre y los dolores del Señor, también el sufrimiento de Dios. Pero cayó y se propuso en su corazón agradar a Dios y hacer su voluntad en todas las cosas. Ahora, a partir de ahora,
Sem comenzó entonces a invocar el nombre del Señor con gran fervor. ¿Okay? ¿Recuerdan? Hay una escritura, creo que posiblemente eso es eh, una escritura que probablemente debemos creer que está en el libro de Génesis y que dice que en un momento determinado la gente o los justos o aquellos que estaban en la tierra empezaron a invocar a Dios. Exactamente creo que se refiere a esto, lo que está sucediendo entonces con Sem. Um, y empezaron a invocar el nombre del Señor con gran fervor, en este caso Sem. Versículo 13, y sucedió que aumentaron las matanzas y los hechos violentos, tanto que Noé no fue más a mirar en el valle. Y esto parece como en el día actual, en el día de hoy, si podemos abrir un periódico o ver las noticias, quizás en la televisión o escucharlas por la radio, cualquier medio en el internet, y vamos a ver exactamente las mismas noticias, que aumentaron el número de asesinatos y crímenes de toda clase, a los hechos violentos. Y el Señor hizo que los de Kadoshi los pasaran de largo, y el dolor de estos días se agravó sobre Noé y sus hijos. Y sucedió que el Señor dijo que construyéramos un arca, y habitaron en la tierra alta con Cabodiel en abundancia. Ok, estamos hablando de la flora o los árboles. Cabodiel es el ángel que reside con poder sobre ese reino de los árboles. Sem y Ham y otros construyeron el arca bajo la dirección de su padre, y ningún hombre supo lo que ocurrió con su tarea de construir. O sea, se conservaba prácticamente en secreto. Ahora bien, en los días que precedieron al diluvio, o sea, los días antes de que llegara el diluvio, hubo violentos temblores entonces en la tierra, y los animales habían cambiado sus hábitos normales y se movían buscando consuelo. Y Noé, con una oración de justicia al Señor a favor de Shimael, comenzó entonces a juntarlos y comenzó a nutrirlos y consolarlos. Entonces, este es la etapa del proceso de prepararlos a esos animales para que después empiecen a vivir en esa arca. Y el Señor le trajo a todos los animales que quiso. Y aconteció que al acercarse el tiempo del diluvio, entonces Noé, sin saber cuándo sería, sacó los registros de Enoch, y encontró entre ellos una tableta de agua escrita por Enoch, que había sido preservada y transmitida por el tiempo que la tierra sería destruida por el agua. Y sucedió que en aquellos días Noé soñó entonces sueños del sufrimiento del Mesías, el que tiene la tarea de redimir tan gran maldad, volver a la presencia de Dios. Y Noé entonces gritaba en la noche, y Emzara, que es la esposa de Noé, su esposa, trataría de consolarlo. Y información acerca de Emzara está al pie de la página. Dice medio ser como una fruta. Eso es lo que significa el nombre Emzara, ser como una fruta. Ok, entonces volvemos allí. Ok. Vemos también que los animales entonces habían cambiado sus hábitos normales, se movían buscando consuelo, y Noé, con una oración de justicia al Señor a favor de Shemael, comenzó a juntarlos. Estamos allí. Después, el versículo 18, y sucedió que Noé siguió esperando que el Señor interviniera ante esta gran maldad, pero continuó. Después de una larga noche de soñar con el sufrimiento del Mesías, se despertó y dijo, Selah, es suficiente. Eso es lo que significa Selah, que es decir, es suficiente. Y tomó a su hijo Sem y edificó un altar, y él llamó a Ebedel, que es el ángel vigilante que está en control o está en el tema de gobierno por sobre todas las rocas. Okay, llamó a Ebedel para que fuera su testigo, y Emzara bendijo el altar, la esposa de Noé, y colocó la tabla de agua sobre su frente, y durante 22 días ayunó y oró en justicia él y su hijo delante del Señor, y marcó cada día durante 22 días como las obras de justicia
que marcan los límites del sufrimiento por el Mesías, y cada día proclamaba Selah, es suficiente. Versículo 19, aquí ven, dice, así pasaron 3 semanas y un día, que terminó en sábado, y Noé provocó el diluvio por obras de justicia, y el Arkedoshi se regocijó, y la tierra tembló, y las nubes se juntaron, y los vientos soplaron feroces sobre la tierra, y toda la creación sintió el juicio inminente. Se vio a los animales entrar en las casas de la gente, y los peces se arrojaron a la orilla del mar. Y así pasaron 7 días después de las oraciones de Noé ante el altar, y llegaron las lluvias, y las compuertas del gran abismo se abrieron, y todos los habitantes del gran valle fueron barridos, y nadie supo la extensión de las aguas por su grandeza, pero Noé no miró hacia el valle, y el agua se agitaba y hervía, y se llenaba de suciedad y escombros. Imagínense toda esa convulsión y toda esa mezcla, digamos, de aguas que estaban hirviendo, la suciedad, toda la mugre, todos los escombros y la gente. Pero no se oyó sonido ni señal de parte de los impíos, y el arca fue levantada sobre las aguas. Y aconteció que en el transcurso del tiempo señalado por el Señor, el arca se detuvo, y las aguas disminuyeron para formar un gran mar en el valle, y el viento estaba quieto, y Noé y su hijo salieron del arca. Y sucedió que en la paz del momento, Noé olió un dulce olor de su hermana Jafetiel. Y estamos hablando de Jafetiel, que es otro ángel, y algunos de los sumos sacerdotes, como en este caso era Noé, tenían una relación muy cercana a esos ángeles también, en este caso ángeles de Dios, ángeles del reino de Dios todavía, y las flores del deleite de Dios, porque la tierra fue limpiada de tanta maldad. Y el Mesías descansó, y la paz estaba en el viento. Bueno, estaba el Mesías, y el Mesías estaba allí antes de que lo conozcamos como Jesús o como Yeshua en la tierra. El Mesías estuvo allí al principio. La tierra fue limpiada de tanta maldad, y el Mesías descansó, y la paz estaba en el viento, y los cerros se regocijaron, y las nubes aplaudieron de alegría, dice la escritura aquí. Ahora Sem fue testigo de este gran cambio que fue obrado por la justicia de su padre, y alabó al Señor y al Erkedoshi. Y sucedió que en un día, mientras Sem estaba atendiendo a algunos de los últimos animales antes de que partieran y siguieran sus caminos, fue en la niebla de la mañana cuando escuchó una voz que lo llamaba. Estamos hablando de Sem. Entonces la voz lo estaba llamando a Sem, Sem. Y él dijo, aquí estoy. Y él miró, y en la niebla estaba la forma de un hombre. Y él dijo, Sem, mi hijo, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Pero Sem no supo qué responder, y mantuvo su paz, y meditó en su corazón, obviamente porque solamente la veía la figura de un hombre, pero no había una persona visible de carne y hueso allí con él. De nuevo, a la mañana siguiente, de la niebla escuchó la voz por segunda vez. Sem, mi hijo, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Esta vez Sem le dijo a su padre de la voz. Y Noé dijo, es el Señor, debes preparar una respuesta. Y en el curso de algunos días, el Señor vino a él otra vez y preguntó, Sem, Sem, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Y Sem respondió, para ver lo que mi abuelo Enoch vio sobre los Erkedoshi. Ese era el deseo de corazón entonces de Sem. Y ahora Sem había pedido en su corazón por qué se había propuesto cambiar el curso de la tierra, y sabía que en ese momento los Erkedoshi estaban débiles y destruidos, y ningún hombre les haría caso, y estaba desconcertado de cómo la creación del Señor, con su propósito creado, que su padre le había revelado, podría en tan poco tiempo como 10 generaciones ser abrumado y presidido. Entonces todo cambió y
se dieron vuelta a las mesas, podemos decir, como se dice normalmente. Sabía que podía volver a pasar en poco tiempo, si esto sucedió antes, obviamente, a menos que algo se haya hecho en justicia. Y sucedió que el Señor dijo, mirad. Y Sem contempló las visiones de Enoch y miró y oyó las palabras de Enoch, perdón, entró entre aquellas lenguas de fuego. Entonces había lenguas de fuego como en también el libro de los Hechos. Se preguntó cómo ver a través de los ojos de Dios el verdadero propósito creado de la creación, de la visión, perdón, de toda la creación. Y él dijo, Señor, ¿cómo puedo entrar yo también entre esas lenguas de fuego para ver el verdadero propósito de la tierra? Y el Señor le mostró el Urim y el Tumim, esas piedras, y le instruyó en su uso. Y aconteció entonces que Sem miró y vio al lado de la venida del Hijo del Hombre al mundo. Después de estas cosas, Sem pudo ver y vio a todos los Erkedoshi, todos estos vigilantes ángeles, y sus visiones de su propósito creado ante el Señor, como era el día que el Señor Dios los creó por el poder de su unigénito, de Yeshua o de Jesús, y vio las guías de Dios escritas en las tabletas celestiales, o las tablas celestiales, o en las planchas celestiales, como quiera que las llamen. Y sucedió que Sem determinó una estrategia audaz. Sabía por los escritos de Enoch o de Enoch que ahora, después de la inundación, los de Kadoshi fueron enterrados en la tierra. Y Asael, que es el nombre de otro de los ángeles, vamos a ver aquí en la nota al pie de la página, dice el observador caído, inscrito número 10. O sea, después de Semillaza, el Semillaza va a ser el número 1, entonces este era el número 10, acorde. Vamos a ver eso en la página del apéndice, que es en la parte de atrás del libro. Cuando ustedes consigan este libro, entonces pueden ir también a esa parte de atrás del libro y ver el apéndice donde están enumerados todos los ángeles que cayeron. Vamos a ver claramente, recordemos, esto es, lo vemos si va a la Brotherhood of Christ Church.org, de vuelta la hermandad de Cristo de Iglesia.org, okay, Brotherhood of Christ Church.org, y eso lo va a encontrar entonces claramente allí. Pero entonces continuamos allí con la lectura y vemos que se preguntó cómo ver a través de los ojos de Dios. Ahora, el verdadero propósito creado entonces de la visión de toda la creación. Y entonces él dijo, ¿cómo puedo entrar yo también entre esas lenguas de fuego para ver el verdadero propósito de la tierra? Y el Señor le mostró el Urim y el Tumim y le instruyó en su uso. Y aconteció que Sem miró y vio el día de la venida del Hijo del Hombre al mundo. Ahora, después de estas cosas, Sem pudo ver y vio todos los Serkedoshi y sus visiones de su propósito creado ante el Señor, como era el día que el Señor Dios los creó por el poder de su unigénito, de vuelta a Jesús o Cristo, y vio las guías de Dios escritas en las tabletas celestiales. Y sucedió que Sem determinó una estrategia audaz. Sabía por los escritos entonces de Enoch o de Enoch que ahora, después de la inundación, así fue como se tradujo, inicialmente al diluvio, como una poquito más fuerte que una inundación, ¿verdad? Pero esa era Google Translate. Creo que alguien trató de traducir el libro completo con Google Translate y eso es lo que Google Translate puede decirnos allí, pero fue mucho más que una inundación. Los de Kadoshi fueron enterrados en la tierra y Asael entonces fue atado de pies y manos y arrojado a la oscuridad. Pero el corazón de Sem estaba puesto en un rumbo nuevo y radical entonces para la tierra, porque tenía el corazón de un protector del Mesías. ¿Okay? Entonces Sem tenía un corazón que tenía el sentido o sentía ser como protector y así vivía de esta manera Sem, como proteger al Dios mismo, al Dios en la carne que vino, que es Yahushua.
y esta era su amor, su amor para el Creador, para Cristo mismo, que fue el artífice también de la creación. Y sucedió entonces que Sem determinó una estrategia audaz. Sabía por los escritos de Enoch que ahora, después del diluvio, entonces los de Kadoshi fueron enterrados en la tierra, y Asael fue atado de pies y manos, lo repetimos, y arrojado a la oscuridad. Pero el corazón de Sem estaba puesto en un rumbo nuevo y radical para la tierra, porque él tenía el corazón de un protector de Mesías, y usaría el Urim para ver y hacer sus planes, y el adversario se apretaba con fuerza, burlándose de él y diciéndole que él, el adversario, sería el mismo Hijo de Dios. O sea, esa era prácticamente la meta o la envidia tremenda que tenía al Hijo de Dios, a Yehoshua, porque él llegó a ser el Hijo de Dios y él quería ser, Semillasa quería ser el Hijo de Dios él mismo. Y así que Sem fue a su padre y le dijo a su padre del peligro, del mal, una vez más llenando la tierra de violencia, y que el Dekadoshi podría hacer en unas pocas generaciones desviar, entonces podría desviar a sus nietos. Entonces Noé, en versículo 33, dice que Noé se reunió en su altar y lo reparó. Y Emsara, su esposa, volvió a bendecir su altar. Y Noé oró adelante del Señor Dios, entonces, diciendo: oh gran santo, quien gobierna sobre los espíritus de todos los vivientes, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Okay? Me has amado y preservado a mi familia de las aguas del gran diluvio, y fuiste amable y no me dejaste perecer como los malvados y los nefilín. Eres grande, oh Dios, y vida a mi alma. Que tus ojos se alcen y miren a mis hijos, y no dejes que los de Kadoshi gobiernen sobre ellos, porque los destruirán. Pero bendice a todos los hijos de los hombres, y que crezcan en justicia, para que sean felices y llenen la tierra, para cumplir tu propósito en la creación para ellos. Versículo 35. Y ahora, oh Señor Dios, tus ojos han visto que los de Kadoshi hicieron en mis días, y la violencia, lo que hicieron. Entonces, Dios mío, tú has visto lo que han hecho, y la violencia y el dolor que trajeron. Cállatelos y haz tu juicio ahora sobre ellos. O sea, eso estaba pidiendo, que haya justicia ahora mismo, para que no destruyan ni corrompan más el camino del pueblo, oh gran santo, porque son violentos y crueles y fueron creados para destruir. No dejes que se enseñoreen de las visiones de la creación para ti, oh Dios, pero recuerda los juicios anunciados y provocados por mi padre Enoch, o Enoch, y que no tengan poder sobre los hijos de los justos para siempre. Y el Señor Dios escuchó entonces la oración de Noé, que bueno, sabemos que Él escucha si tenemos fe, ¿verdad? Y a veces incluso no teniendo fe, Él escuchó esta oración y dijo: debo permitir que 1/10 parte permanezca sobre la tierra, y los que quedan son los malos espíritus de la tierra, pero los demás serán arrojados a juicio hasta el fin de los días, cuando se haya abierto el pozo, y una vez más estarán entre los hombres. O sea, esos que fueron, digamos, secuestrados y quizás en el corazón de la tierra, son aquellos los cuales Yeshua o Cristo o Jesús vino entonces y predicó lo que iba a suceder cuando estaba antes de subir a la gloria de Dios después de su muerte, durante su resurrección. Y ahora Sem continuaba entonces buscando al Señor en el asunto, y se puso de pie ante el Urim y caminó con Dios, y era libre de morar con los Kedoshi, y hablaron juntos como un hombre habla con otro. Y sucedió que Sem se preparó entonces para dar un golpe en la causa de la justicia. Y este es el gran golpe que Sem entonces orquestó, y los Kedoshi, para tratar de poner un freno a todo el avance que tenían los Dekadoshi, o los ángeles caídos, sobre la humanidad, que en solamente 10 generaciones ellos pudieron casi gobernar el mundo entero. Entonces Sem se preparó entonces para dar este golpe, dice aquí en la escritura en el versículo 38 de este libro del recuerdo de Hachi, en la causa de la justicia,
porque quería que la tierra tuviera una naturaleza nueva y justa. ¿Okay? Vamos a ver que hay una llamada aquí. Eso es también el volumen número 2, página 65. Esto es Charles Worth, es el nombre del autor, Charles Worth, en ese volumen 2, página 65. Vamos a ver una nota acerca de eso. Ahora, y el Señor Dios escuchó la oración de Noé y dijo, debo permitir. Entonces, bueno, eso ya lo repetimos aquí. Y ahora Sem, versículo 37, continuaba buscando al Señor en el asunto y se puso de pie ante el Urim y caminó con Dios y era libre de morar con los Elkedoshi. Entonces era libre de morar con los Elkedoshi y hablaron juntos como un hombre habla con otro. Y sucedió que Sem se preparó para dar un golpe en la causa de la justicia, porque sería que la tierra tuviera una naturaleza nueva y justa. Él quería que la tierra tuviera esa naturaleza nueva y justa. Ahora, Sem era un hombre poderoso y sus obras entre los hombres y el Kadoshi. Y la cita, hay una cita acerca de eso que dice que Sem quería que la tierra tuviera una naturaleza nueva y justa, es también en el libro de Charles Worth. Actualmente esa la cita que cité antes, no era de lo escrito allí. Lo que había escrito antes, lo que estaba leyendo, que pensaba que era una cita, es, dice aquí, pero recuerda los juicios anunciados y provocados por mi padre Enoch y que no tengan poder sobre los hijos de los justos para siempre. Y también tiene que ir a Charles Worth. Esa es una cita abierta del volumen 1, página 19. Para la lectura variante de esta oración. Hay una variante en esta oración que se va a ver en el libro de, entonces de Charles Worth. Estén seguros de visitar estas citas y los libros que se anuncian aquí porque son directamente los fundamentos con los cuales estos libros se han escrito y una parte grande de ellos son digamos historiadores o eruditos en el tema de los rollos del Mar Muerto. O sea, todo lo escrito allí con los rollos del Mar Muerto, no, obviamente no estamos de acuerdo con todo, pero hay una gran porción de eso que se incluye aquí. Y han estado escondidos por la mano del Señor hasta ahora, y su esposa era poderosa también, y se paró a su lado ante el Señor y los Elkedoshi, y ella fue llamada Zedeketelabab. O sea, ese nombre bastante largo es Zedeketelabab, que por interpretación significa la justicia de Dios es un tesoro escondido en mi seno. Fíjense el nombre, lo que significa la justicia de Dios es un tesoro escondido en mi seno. O sea, ese era el centro de la vida de Zedeketelabab, esta mujer. Y ella fue la costilla de esta sierva justa y santa para el Señor, y nada les impedía, porque toda la tierra era nueva y limpia delante del Señor, como las aguas de purificación habían cubierto gran parte de la tierra. Y se miró y vio y se preparó y él planeó. Y sucedió que un día, el día indicado, casi un año después de que las aguas amainaron o se calmaron, Sem tenía un plan preparado porque caminó con Dios. O sea, esa es la enseñanza clara que tenemos aquí, muy simple pero muy poderosa, que era un hombre que planificaba todos los días y el caminar cada día con Dios en el centro de su vida, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió entonces. En el día indicado, casi un año después de que las aguas bajaron, Sem tenía un plan preparado gracias a ese caminar diario con Dios. Y Sem se había apartado de su pueblo y él y Zedeketelabab subieron al monte Petac. Ahora, ¿qué es el monte Petac? En sus Biblias pueden ver otro nombre allí. Vamos a ver aquí lo que significa abrir de par en par. Eso es lo que significa Petac, o ese monte que se menciona aquí, al monte Petac. Abrir de par en par. Que es conocido por los de Kadoshi y también por nosotros en las Biblias tradicionales como el monte Hermón. Ese es el monte Hermón. Y allí preparó un altar al Señor en las alturas del monte, y Zedeketelabab bendijo el altar.
Y vamos entonces a concluir un poco más tarde. Vamos a terminar esta enseñanza en unos días aquí, pero espero que le haya gustado esta enseñanza, la continuación todavía de este libro de El Recuerdo de Hachi, y esto solamente los primeros capítulos allí. Pero de vuelta, si tienen cualquier pregunta, consúltenos. De vuelta, mi nombre es Alcides Seguizamón, aquí para servirlo. Lo puedo conducir de vuelta al sitio, el internet. Va a ser traducido, está en mantenimiento, va a ser traducido también al español con su versión. Se llama el brotherhoodofchristchurch.org, brotherhoodofchristchurch.org. Allí puede ser contestar las preguntas allí, o consúlteme directamente allí. Mi sitio en el YouTube también es La Ley Eterna de Shabua. ¿Okay? Gracias por descontar parte de su tiempo para escuchar esta que es la palabra de Dios. Dios los bendiga.